Un reconocido especialista en salud advierte, recalentar ciertos alimentos puede liberar sustancias altamente dañinas para nuestro cuerpo. ¿Alguna vez pensó que al poner un plato en el microondas estaba añadiendo, sin darse cuenta, compuestos tóxicos a su comida? Lo sorprendente es que investigaciones recientes muestran que más del 70% de las personas recurre a esta práctica de manera inadecuada todos los días, creyendo que es algo inocente, sin imaginar que están favoreciendo la formación de compuestos capaces de alterar gravemente la salud a largo plazo. Lo que muchos ven como un simple gesto de ahorrar tiempo o evitar desperdicios, en realidad puede transformarse en una amenaza silenciosa. Hoy le voy a mostrar 8 alimentos muy comunes que al ser recalentados se convierten en verdaderas trampas tóxicas. Comprender esto puede marcar la diferencia entre mantener su organismo protegido o exponerlo innecesariamente a un riesgo que no vale la pena correr. Lo que aprenderá aquí le obligará a mirar de otra manera lo que pone en su mesa, porque este conocimiento puede literalmente cambiar su vida. Comencemos con uno de los más peligrosos y a la vez más habituales: el arroz recalentado. Este alimento, presente en la mayoría de los hogares, puede convertirse en un caldo de cultivo perfecto para una bacteria llamada Bacillus cereus. Esta bacteria produce toxinas que resisten las altas temperaturas, lo que significa que aunque vuelva a calentar el arroz, esas toxinas permanecen intactas. Si el arroz cocido se deja a temperatura ambiente por más de 2 horas, las bacterias se multiplican con rapidez, y con ellas también las toxinas, que pueden provocar desde intoxicaciones agudas hasta problemas más serios cuando esta práctica se repite en el tiempo. Pero hay más. Además de esas toxinas bacterianas, el arroz recalentado puede dar origen a la formación de acrilamida, un compuesto químico que se desarrolla cuando los azúcares y los aminoácidos presentes en el grano reaccionan bajo calor intenso, especialmente en microondas a máxima potencia o cuando se fríe nuevamente en aceite. La acrilamida ha sido señalada por organismos internacionales como una sustancia capaz de favorecer procesos inflamatorios y degenerativos en el sistema digestivo. La buena noticia es que existen formas sencillas de reducir este riesgo. El arroz debe guardarse en la nevera apenas se enfríe, consumirse en menos de 24 horas y, de ser posible, calentarse una sola vez, preferiblemente al vapor o con un poco de líquido para evitar el exceso de temperatura. Nunca lo deje en la mesa por horas y jamás lo caliente varias veces. Cada ciclo de recalentado aumenta la concentración de compuestos dañinos que su organismo no necesita. El segundo alimento que exige atención es el pollo recalentado. Muchos lo consideran una proteína saludable, pero al someterlo repetidamente al calor, ocurre un fenómeno químico complejo. Se generan aminas heterocíclicas, sustancias que se forman cuando los componentes de la carne reaccionan a temperaturas superiores a 150 grados Celsius. Varios estudios han observado que una exposición continua a estas aminas puede relacionarse con daños en órganos vitales como el colon, la próstata o incluso las mamas. El riesgo se multiplica cuando el pollo se recalienta en el microondas de forma rápida y sin protección, o cuando se hace más de una vez. Además, su estructura proteica se altera, favoreciendo la aparición de productos de glicación avanzada, responsables de inflamación crónica y de un exceso de radicales libres en el cuerpo. Y si a esto se suma la combinación del pollo recalentado con vegetales ricos en nitratos, como espinacas o remolacha, se puede producir una reacción en cadena que genera compuestos nitrosos de alto impacto negativo en la salud. La forma más segura de consumirlo es calentar el pollo lentamente a baja temperatura, añadiendo líquidos para mantener la humedad, o incluso aprovecharlo frío en ensaladas y preparaciones rápidas sin pasar por un nuevo ciclo de calor. Nunca lo recaliente más de una vez.
Su organismo se lo agradecerá. Cuénteme en los comentarios. ¿Suele recalentar arroz o pollo en casa? Y mientras piensa en eso, déjeme advertirle sobre un tercer grupo de alimentos que parecen saludables, pero esconden un gran peligro al recalentarse: las espinacas y otros vegetales ricos en nitratos. Estos, al pasar tiempo almacenados, transforman sus nitratos en nitritos, que bajo el efecto del calor pueden convertirse en nitrosaminas, compuestos que representan una seria amenaza para la salud si se consumen con frecuencia. Las nitrosaminas son sustancias químicas altamente peligrosas que distintos estudios han vinculado con el desarrollo de tumores gástricos, hepáticos y esofágicos. El mecanismo es más sencillo y más inquietante de lo que parece. Cuando dejamos espinacas u otros vegetales ricos en nitratos fuera del refrigerador por varias horas, las bacterias naturales que viven en ellos transforman esos nitratos en nitritos. Y cuando, después de ese tiempo, volvemos a calentar el plato, esos nitritos reaccionan con los aminoácidos presentes en el vegetal, generando las temidas nitrosaminas. Este fenómeno se intensifica cuando se utilizan métodos rápidos e intensos, como el microondas sin cubierta o la sartén con aceite muy caliente. Y la situación se vuelve aún más delicada cuando estos vegetales se recalientan junto a proteínas animales. Los aminoácidos de la carne actúan como catalizadores, multiplicando las posibilidades de que se formen estas sustancias nocivas. Investigaciones han demostrado que las concentraciones de nitrosaminas en espinacas recalentadas pueden superar hasta por 10 veces a las encontradas en el vegetal fresco. La recomendación es clara: consuma estos vegetales frescos siempre que sea posible, o caliéntelos una sola vez y de manera ligera. Si necesita guardarlos, refrigérelos inmediatamente y cómalos en menos de 24 horas. Evite volver a aplicar calor a platos que contengan grandes cantidades de espinacas, rúcula, acelga o remolacha. Una opción más segura es añadirlos frescos a preparaciones ya calientes o utilizarlos fríos en ensaladas. Ahora avancemos al cuarto alimento problemático: las papas del día siguiente. Lo que parece un acompañamiento inocente puede transformarse en una verdadera amenaza al ser recalentado de manera incorrecta. Cuando las papas se cuecen y luego se enfrían, su almidón se modifica y parte de él se convierte en almidón resistente. Ese cambio en su estructura hace que al recalentar, especialmente con fritura o a temperaturas muy altas, se produzca acrilamida, el mismo compuesto dañino que ya vimos en el arroz. Pero la acrilamida no es el único enemigo oculto en este tubérculo. Las papas recalentadas, sobre todo cuando ya han comenzado a brotar o a ponerse verdosas, pueden acumular solanina, un alcaloide tóxico que no se elimina con la cocción y que puede provocar desde intoxicaciones agudas hasta problemas más graves si se consume de manera habitual. La situación empeora cuando se dejan a temperatura ambiente demasiado tiempo, favoreciendo además la proliferación bacteriana y la producción de toxinas extra. La mejor forma de reducir el riesgo es sencilla: pele las papas antes de cocinarlas, guárdelas en el refrigerador inmediatamente después de la cocción y, si necesita calentarlas, hágalo una sola vez a baja temperatura, preferiblemente al vapor u horno suave. Evite que se doren o se oscurezcan, ya que ese color indica la presencia de compuestos dañinos. El quinto alimento en esta lista son los hongos, tan valorados por su sabor y sus propiedades nutritivas, pero que pueden volverse un problema serio si se recalientan. Su particular estructura celular y la delicadeza de sus proteínas los hacen extremadamente sensibles. Cuando pasan por un segundo ciclo de calor, esas proteínas se desnaturalizan con facilidad, liberando compuestos nitrogenados que sobrecargan el hígado y pueden dañar células en el largo plazo. Algunas especies,
como el champiñón o el shiitake, pueden incluso producir hidracinas, compuestos a los que se han atribuido efectos cancerígenos en estudios de laboratorio. A eso se suma que los hongos son excelentes acumuladores de metales pesados presentes en el suelo, los cuales se concentran más al recalentar. Y no olvidemos que también pueden liberar histamina, un desencadenante de reacciones alérgicas e inflamaciones que deterioran silenciosamente la salud. Su textura esponjosa, además, favorece la proliferación de bacterias si se dejan a temperatura ambiente por mucho tiempo. Por eso, lo más recomendable es preparar solo lo que se va a comer en el momento y, si sobra, consumirlos fríos en ensaladas o platos fríos. Nunca los recaliente ni los deje varias horas fuera del refrigerador. Llegamos así al sexto alimento que merece un cuidado especial: los huevos. Por su riqueza nutricional y su complejidad proteica, los huevos cocidos son particularmente vulnerables al calor repetido. Cada vez que se recalientan, sus proteínas sufren una transformación que genera compuestos sulfurados capaces de provocar desde malestar digestivo inmediato hasta efectos dañinos en las células si esta práctica se convierte en costumbre. El huevo es un alimento noble y versátil, pero necesita respeto en su preparación. Recalentarlo sin cuidado puede ser la diferencia entre aprovechar su potencial nutritivo o convertirlo en un vehículo de sustancias indeseadas. El riesgo con los huevos se vuelve aún mayor cuando hablamos de los huevos duros que ya han sido pelados y luego recalentados. Al perder la protección natural de la cáscara, el alimento queda más expuesto al oxígeno y a los cambios de temperatura, lo que facilita reacciones químicas que dan lugar a compuestos nocivos. En el caso de los huevos revueltos o de las tortillas, la situación tampoco mejora. Al someterlos nuevamente al calor, pueden aparecer óxidos de colesterol, sustancias asociadas al endurecimiento de las arterias y a procesos inflamatorios silenciosos que con el tiempo afectan órganos vitales. La yema es la parte más delicada en todo este proceso. Contiene colesterol y grasas de fácil oxidación, y cuando se recalienta en exceso, se forman aldehídos, compuestos tóxicos capaces de dañar el ADN de nuestras células. Estos aldehídos han sido señalados por la ciencia como desencadenantes de mutaciones y alteraciones que abren la puerta a enfermedades crónicas de gran impacto. A eso se suma otro enemigo invisible: la salmonella. Si un huevo se deja demasiado tiempo a temperatura ambiente antes de recalentarse, esta bacteria puede proliferar y generar toxinas que, incluso tras volver a aplicar calor, no siempre desaparecen por completo. La recomendación es simple pero crucial: prepare únicamente la cantidad que realmente va a consumir en el momento. Si sobran, guárdelos en el refrigerador, pero no más de 24 horas, y evite por completo recalentar huevos duros. Si se trata de una preparación con huevo que necesita calentarse, hágalo de forma suave, a baja temperatura y durante poco tiempo, procurando que el calor se distribuya de manera uniforme. Si esta información le resulta valiosa, lo invito a suscribirse a este canal y activar la campanita, porque aquí encontrará consejos que pueden marcar la diferencia en su bienestar y en el de su familia. Y ahora llegamos a uno de los villanos más peligrosos de esta lista: los aceites reutilizados en las frituras. Este hábito, tan común en cocinas domésticas y restaurantes, transforma cualquier alimento en un vehículo de sustancias altamente dañinas. Cada vez que un aceite vegetal se somete a altas temperaturas, su estructura química se degrada. En el primer calentamiento ya empiezan a formarse aldehídos, compuestos que lesionan el ADN y que la ciencia ha relacionado con problemas en hígado, colon y mama. Lo alarmante es que, con cada reutilización, la concentración de estas sustancias se multiplica, convirtiendo ese aceite en un auténtico caldo tóxico. Además, el recalentamiento repetido genera acroleína,
un irritante potente para las vías respiratorias y el aparato digestivo, con un historial documentado de efectos cancerígenos. A esto se suman los llamados compuestos polares totales, que afectan al metabolismo celular, fomentan la inflamación crónica y desequilibran procesos que deberían protegernos. Y si el aceite usado proviene de freír carnes o pescados, el peligro se agrava. Los aminoácidos y la creatina de esas proteínas reaccionan con el aceite degradado y producen aminas heterocíclicas, otro grupo de sustancias vinculadas con un mayor riesgo de cáncer. El escenario empeora aún más cuando estos aceites se recalientan en sartenes o recipientes metálicos, ya que los metales pueden actuar como catalizadores, acelerando las reacciones de oxidación. ¿Cómo detectarlo? Si el aceite cambia de color, se espesa, produce espuma al calentarse o desprende un olor rancio, significa que está degradado y debe desecharse de inmediato. La regla es clara: nunca reutilice el aceite de fritura. Si necesita freír, mantenga la temperatura bajo control, nunca por encima de 180 grados, y prefiera métodos de cocción que requieran poco o ningún aceite. Finalmente, llegamos al octavo y último alimento de riesgo: los mariscos recalentados. Pescados, camarones, calamares y moluscos, todos ellos comparten una característica: su delicada composición proteica y lipídica. Los ácidos grasos omega 3, tan beneficiosos cuando se consumen frescos, son extremadamente sensibles al calor repetido. Al recalentar mariscos, esos ácidos grasos se oxidan y dan lugar a aldehídos tóxicos, los mismos que favorecen procesos inflamatorios y daños celulares. Pero la amenaza no termina ahí. Los mariscos contienen de manera natural aminas biogénicas como la histamina y la tiramina, que se concentran cuando el alimento se guarda y se vuelve a calentar, provocando reacciones alérgicas y respuestas inflamatorias que alteran al organismo. En el caso de peces grandes como el atún o el salmón, el problema incluye también los metales pesados, como el mercurio, que al concentrarse con el calor pueden alcanzar niveles tóxicos capaces de afectar el sistema nervioso y otros tejidos. Lo más inquietante es la rapidez con la que los mariscos se deterioran. Incluso en refrigeración, las bacterias presentes en ellos producen toxinas resistentes al calor. En camarones y crustáceos, esto puede generar sustancias peligrosas que causan intoxicación, aunque el alimento se recaliente correctamente. Y en moluscos como mejillones y ostras, el problema son las biotoxinas marinas que se concentran y se vuelven más potentes después del calentamiento. Por todo esto, el consejo es claro: consuma mariscos frescos, nunca los recalciente, y si sobran, úselos fríos en preparaciones rápidas. Su cuerpo no necesita correr un riesgo tan elevado por un simple hábito en la cocina. Para disfrutar los mariscos sin poner en riesgo su salud, lo más prudente es preparar únicamente la cantidad que realmente se va a consumir en el momento. Si sobra algo, consúmalo frío dentro de las 24 horas en ensaladas o platos fríos, pero evite por completo volver a calentarlos. La regla es simple: los mariscos deben comerse siempre frescos y, si necesitan calor, solo una vez. Lo importante aquí es entender que la aparición de compuestos dañinos al recalentar los alimentos no es un destino inevitable. Con prácticas correctas, esos riesgos pueden reducirse de manera significativa. Todo gira en torno a dos variables: el tiempo y la temperatura. Mientras más prolongado y más intenso sea el recalentamiento, mayor será la formación de sustancias peligrosas. En cambio, cuando el calentamiento es suave, gradual y controlado, el riesgo disminuye de forma notable. El microondas, aunque práctico, requiere un cuidado especial. Puede crear zonas donde la temperatura se dispara sin que lo notemos, favoreciendo la formación de compuestos tóxicos, incluso cuando la media del plato parece correcta. Añadir un poco de agua, caldo o cualquier líquido durante el recalentamiento
Ayuda a que el calor se distribuya mejor y se reduzca la concentración de sustancias dañinas. Cubrir el alimento también es clave. Mantiene la humedad, evita la resequedad y reduce las condiciones que favorecen la producción de toxinas. Ahora que ya conoce los 8 alimentos que pueden convertirse en trampas silenciosas cuando se recalientan, quiero hacerle una invitación. Déjeme en los comentarios cuál de estos alimentos recalienta usted con más frecuencia y, sobre todo, qué cambios piensa aplicar en su cocina a partir de hoy. Este conocimiento tiene valor real cuando se comparte, así que difunda este video con su familia y amigos. Puede ser que esa simple acción evite que alguien cercano a usted se exponga a riesgos innecesarios. Recuerde, la prevención está en nuestras manos. Nuestras decisiones diarias en la cocina, por más pequeñas que parezcan, marcan la diferencia entre proteger nuestro organismo o ponerlo bajo estrés constante. Cada elección consciente cuenta. Nos veremos en el próximo video con más alertas y consejos prácticos para cuidar su salud. Hasta entonces, observe sus hábitos, repiense cómo recalienta sus comidas y manténgase a salvo.